Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Diálogos en la voz de las y los expertos. En esta ocasión con el tema Desafíos globales de la cooperación internacional para el desarrollo en la era COVID-19 y más. Sin lugar a dudas es un tema que no podríamos dejar de analizar, de discutir en estos diálogos de la MEI, en virtud de que la cooperación internacional ahora está en primer lugar dentro de los temas, entre otros temas, sin lugar a dudas, de lo que es la agenda internacional, particularmente por el impacto que ha tenido el COVID en la cooperación, cómo se ha desarrollado esta durante el COVID, qué se puede esperar a futuro de la cooperación. Se puede uno imaginar que va a haber mayores estadios, mayores canales, un fortalecimiento de la cooperación, no solamente en materia de salud, que es lo evidente, sino a partir de esto en muchos otros campos del desarrollo humano. Sin mayor preámbulo, le paso la palabra a quien organizó esta mesa, al actor doctor Juan Pablo Prado Layande, por favor, doctor. Muchas gracias, maestro Damaso Morales Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Aprecio la invitación que se me confirió para coordinar, orquestar esta mesa que se compone pues de grandes especialistas a nivel mundial, como lo veremos enseguida, en temas clave, no todos, pero sí en temas clave de la cooperación internacional de nuestros días, desde una perspectiva global. Yo aprecio a cada uno de los ponentes, a Miriam Medel García, a Nuti Cárdenas, Javier Zuraski y desde luego a Eduardo Crivelli, quienes conformamos esta mesa de discusión, de diálogo sobre, me parecen, los temas más relevantes que convocan a la cooperación internacional. Agenda 2030, cooperación internacional y migración, cooperación internacional y cuidado ambiental y cooperación internacional y pandemia COVID. Así es que este es el tema que nos convoca. Muchas gracias. Y yo cedo la palabra a nuestro coordinador, Eduardo Crivelli, quien tomará las riendas, digamos, de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de moderar esta mesa al doctor Damaso Morales, al doctor Juan Pablo Prado, que me convocó, y a los panelistas de primer nivel, como ya mencionó el doctor Juan Pablo, que participarán en esta mesa, en este diálogo, la voz de los y las expertas, ¿no? En este caso, tocando este tema, desafíos globales de la cooperación internacional para el desarrollo en la era COVID-19 y más. Como para empezar esta mesa voy a leer una breve reseña sobre el currículum de nuestros panelistas, empezando por el doctor Javier Zuraski. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente es oficial del programa de Unidad de Gobernanza del Desarrollo de CEPEI, un think tank latinoamericano. También es coordinador del Departamento de Cooperación Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Academic Council of United Nations Systems y tiene distintas publicaciones en el ámbito de la cooperación internacional, por ejemplo, el de Prometeo y la Cruz del Sur, el examen nacional voluntariado de implementación de la Agenda 2030 y sus posibles sinergias en el examen periódico universal. El doctor Zuraski también trabaja distintos temas relacionados con la Agenda 2030 y temas afines. Después tenemos a la doctora, a la maestra Miriam Gabriela Medel García. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Carleton, Canadá. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2006. Actualmente es comisionada al Secretariado de la Convención de Naciones Unidas
en la lucha contra la desertificación, donde dirige el área de Relaciones Externas, Política y Promoción, siendo la única mexicana en el equipo directivo de esa institución. Con más de 20 años de experiencia en asuntos multilaterales y de sostenibilidad, Miriam se dedica a promover cooperación internacional en la lucha contra la desertificación y las sequías, el cambio climático y la protección de la biodiversidad. También tenemos entre nuestros panelistas a Nuti Cárdenas Alaminos. Es profesora asociada del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es candidata al Sistema Nacional de Investigación de México. Es doctora en Ciencia Política y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo sus estudios de maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora. Se especializó en temas de políticas migratorias en América del Norte, política para la integración de las personas en movilidad en México. Cuenta con diversas publicaciones sobre las políticas migratorias entre Estados Unidos, México, Canadá, nivel comparativo. Las más recientes podemos destacar la evolución de las políticas migratorias en América del Norte, 1990 a el siglo XXI, oportunidades u obstáculos, una mayor movilidad en la región, así como sobre la política de México para la recepción e integración de poblaciones en movilidad entre estas zonas, ¿no? Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, es profesora del CIDE y de la UNAM y es parte de la red de migrantólogos, de la red de investigación de región transfronteriza México-Guatemala. Por último, tenemos también entre nuestros panelistas al doctor Juan Pablo Prado Layande, es doctor en Relaciones Internacionales y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Redactó su tesis doctoral en la Universidad de Sussex, Reino Unido, y realizó un stage en Europe Aid Cooperation Office en Bruselas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación se dedican a la cooperación internacional y a los procesos de integración. Ha sido consultor para la ONU, las agencias alemana, española, colombiana, mexicana y suiza de cooperación internacional para el desarrollo, Oxfam, Fundación Carolina, entre otras. Fue ganador del Premio Iberoamericano a la Investigación de Cooperación Sur-Sur y Triangular, conferido por la Secretaría General Iberoamericana, y de la Medalla Wallace Atwood del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es responsable del contenido del primer curso virtual sobre cooperación internacional del Servicio Exterior Mexicano y es miembro del Sistema Nacional de Investigación de México. Entonces, estos son los perfiles de nuestros panelistas y sin más preámbulo, iniciamos con esta mesa que es muy interesante. Cabe decir que la pregunta o el eje que va a guiar esta mesa y la posterior discusión es sobre cuáles son los principales desafíos globales de la cooperación internacional y su interacción entre sí. Tratando de responder a esta pregunta, como bien se ha mencionado, tenemos distintos temas que aluden a esta pregunta. Y sin más, iniciaría o daría la palabra al doctor Javier Zurasky para que nos dé su ponencia. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Primero, un enorme agradecimiento por la oportunidad de compartir con ustedes este panel, junto a gente muy capaz realmente, y de compartir algunas ideas que surgen de básicamente ya muchos años de trabajo y de investigación en temas de cooperación internacional y particularmente desde el año, diría, 2012-2013, ya entrando en lo que terminó siendo la Agenda 2030 y luego su implementación. Al respecto, digo, hay muchas cosas que se podrían decir, sobre todo por el difícil contexto, el particular contexto que nos toca hoy atravesar, que vino un poco a trastocar todos los planes, planificaciones y análisis que podíamos tener hechos en materia de
desarrollo, de progreso y escenarios prospectivos, que claramente tiene que ver con la COVID y sus enormes impactos en cada una de las diferentes áreas del desarrollo. Yo quiero, si me permiten, analizar básicamente qué es lo que está ocurriendo o cómo este nuevo contexto impacta en la Agenda 2030 como un instrumento que fue acordado para guiar la cooperación en un mundo que podemos decir que prácticamente no existe. Digo, lo que ha pasado ha cambiado las reglas de tal manera que el escenario para el cual se pensó la Agenda 2030 es un escenario que ya no está. Y entonces surge la pregunta básica de, ¿tiene sentido todavía la Agenda 2030 con ese grado de ambición, con esos 17 objetivos que ya eran criticados desde el momento en que se formularon por primera vez, diciendo que eran el todo y la nada, que íbamos, era tanto lo que se había buscado que en realidad iba a ser no solo imposible de lograr, sino inclusive imposible de seguir? 169 indicadores, más de 169 metas, más de 220 indicadores. Digo, ¿cómo íbamos a trabajar con eso? Y ahora encima la COVID. Esto abrió inmediatamente un debate. Digo, los primeros impactos de la COVID abrieron un debate, o reabrieron un debate, en realidad, sobre el valor de una agenda con estas características. Y a partir de aquí es donde yo empiezo a plantear algunas de las cuestiones que me preocupan. En primer término, el pedido real de reabrir la Agenda 2030, repensarla, adecuarla al contexto actual, si lo traducimos en términos claros, sobre todo viendo cuáles son los orígenes de este discurso de necesidad de readaptar la Agenda 2030, lo que vemos es que en realidad es una propuesta de degradarla. Digo, nadie está pensando en cómo discutir la Agenda 2030 para adecuarla a el nuevo escenario, manteniendo el nivel de ambición. Todas las posiciones respecto de la necesidad de reabrir la Agenda 2030 o su discusión tienen que ver con la posición de reducir su extensión y sus pretensiones para adaptarla a un contexto que se ha hecho más difícil. Creo que esto sería terrible. Sería retroceder a marcha forzada en lo que han sido logros realmente tremendamente difíciles en el marco de los consensos y los acuerdos internacionales. Es cierto que la situación hoy es difícil, que ha cambiado, y permítanme decir algo, nadie pensaba seriamente cuando se adoptó la Agenda 2015, salvo algún soñador que no se enteró de cuál era la historia del mundo y del desarrollo, nadie pensaba que en 2030 la agenda iba a ser alcanzada con sus 17 objetivos y 169 metas. Era un sueño, hubiese sido hermoso, pero nadie lo pensaba de manera real y concreta. No es ese el valor de la Agenda 2030. El valor de la agenda es que nos decía, señores, todo esto es prioritario, y todo esto. Y por primera vez teníamos una agenda tan abierta, una agenda con tantos objetivos, que lejos, en mi opinión, de ser una agenda demasiado ambiciosa, es la primera agenda realista. Promover el desarrollo no es algo que pueda lograrse trabajando sobre 8 palancas como querían los objetivos de desarrollo del milenio. El desarrollo es sumamente complejo y por lo tanto cualquier respuesta requiere por lo menos el mismo nivel de complejidad. Sí, hemos aceptado que lograr el desarrollo sostenible es muy difícil, que requiere cambios culturales, que requiere cambios en las formas de gestión, que requiere cambios en las prioridades, que hay que poner al frente a la naturaleza, que hay que cambiar la forma en la que miramos lo que llamamos medio ambiente, que hay que recuperar todos los saberes que han sido sepultados por décadas de una pretensión de superioridad del saber occidental científico, que hay que revalorizar el lugar de cada uno de los que han sido postergados en el desarrollo, que hay que empezar a proyectar un futuro con innovación, que el camino que estábamos siguiendo era un camino que nos llevaba al colapso. Lo aceptamos en el 2015. ¿Cómo íbamos a tener como resultado una agenda transformacional simple,
a partir de eso. Y aquí entonces retomo rápidamente la vía de cuál es el lugar de la agenda en la cooperación internacional en el marco de la COVID. La Agenda 2030 no solo mantiene su importancia, es más importante que antes. La Agenda 2030, frente a los desafíos que ha puesto el COVID, es el elemento central que los países deberían estar observando cuando piensen qué mundo quieren construir a partir de la COVID. Cuando entiendan las lecciones que la COVID nos deja. ¿Qué lecciones aprendimos? Muchas, pero tomemos algunas de la COVID. Primero, no podemos jugar con la naturaleza porque la naturaleza se toma revancha. Y esto lo dice la Agenda 2030. Basta de jugar con la naturaleza, hay que relacionarse de otra manera. ¿Qué otra cosa nos enseñó la COVID-19? Lo que es de verdad un daño o una crisis global. Por primera vez tenemos en la historia de la humanidad, estamos atravesando una crisis que no solo es global por su extensión, sino que es, y se ha puesto tan de moda para aplicarlo en otros ámbitos, es sincrónica. Ha habido otras pandemias, pero nunca se han movido tan rápido como para estar presentes en todas las regiones del mundo al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con los progresos. Entonces, ¿qué progreso estamos haciendo? ¿Qué tipo de progreso estamos pensando en esta nueva sociedad? ¿Y qué tenemos que hacer para que ese proceso realmente juegue a nuestro favor? Tenemos una oportunidad enorme. Las personas de a pie, quienes no están interesados en temas de la cooperación, que son, como sabemos, la mayoría, por primera vez se han enterado de lo que es una crisis global. Se les ha metido en su casa. Les ha enseñado que una crisis global les impide ir a la escuela a los niños, les impide abrazar a la gente querida a todos, restringe nuestras libertades de movimiento. A partir de esto tenemos que saber crear una nueva base para el cambio. ¿Qué más nos enseñó la COVID-19? Que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Las primeras alertas sobre una crisis exactamente como la que estamos viviendo, que yo he podido rastrear hacia atrás, van al año 2001. Tenemos alertas que se aceleran además. Un mes antes de que se declarara la crisis a partir de los primeros casos en Wuhan, el PNUMA dijo, cuidado, el mayor riesgo que enfrenta hoy la humanidad es una crisis con un virus de tipo gripal que se expanda rápidamente por el mundo, que demore en hacerse explícito de tal manera que permita que la gente se mueva y describió la COVID en un 99% como el riesgo más alto mundial un mes antes del primer caso. Y esa es, de lo que yo tengo registrado, la 12ª alerta en 10 años. No estamos escuchando a los que saben. Y no va a haber vacunas para el cambio climático. Y no hay vacunas contra el daño que produce la inequidad global en los niveles a los que hemos logrado. Y no hay ni habrá investigación científica que pueda terminar en una receta mundialmente aplicable para que dejemos de postergar a los postergados, para que el patriarcado deje de golpear y asesinar a las mujeres, para que recuperemos el conocimiento de nuestros pueblos originarios, para que aprendamos lo que son los bienes comunes. No las hay y no las va a haber. O lo aprendemos a partir de lo que conocemos y porque la Agenda 2030 nos convoca a esto, o cuando lo que hoy son amenazas se conviertan en realidades, va a ser muy tarde para responder. Y va a haber mucho dolor en la respuesta. Entonces, no es una cuestión de técnica del desarrollo. Es una cuestión seguir, revalorizar, reconocer la Agenda 2030 en el marco del COVID. Es una cuestión básicamente de humanidad, de que nos importe el otro, de recuperar los valores básicos que sirvieron a la construcción de todo el sistema de cooperación internacional. Si se quiere, tomando distintas teorías, es momento que nos volvamos tan egoístas que empecemos a preocuparnos por el otro para poder estar a salvo. ¿Quieren caminar por ese lado? Podemos caminar por ese lado también. No hay problema.
pero es momento que por una razón o por la otra empecemos a entender que el mundo de verdad es global. Y esto significa que los problemas y las soluciones por primera vez en la historia solo pueden ser globales. Ya no hay manera de combatir los problemas más graves que enfrenta la humanidad si no es a través de respuestas globales. No puede solucionarse la guerra, no puede solucionarse la pobreza, no pueden superarse los niveles de inequidad, no puede derrumbarse el patriarcado si no actuamos de manera global. Esto es muy claro. Y la Agenda 2030 lo dijo en 2015. Porque todavía hay una mirada miope sobre la Agenda 2030, que piensa que la Agenda 2030 son los 17 objetivos con sus 169 metas. Y déjenme decirles algo. Lo menos importante de la agenda son los 17 objetivos y sus 169 metas. No deberíamos prestarle demasiada importancia a eso. ¿Qué es lo esencial de la Agenda 2030? La Agenda 2030 se abre con una promesa de qué mundo queríamos para 2030. Un mundo con pleno respeto de los derechos humanos, un mundo donde haya cambiado nuestra relación con la naturaleza, un mundo donde nos importe el otro. Eso es la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos dice no solamente tenemos que lograr estos objetivos, nos dice para alcanzar ese fin tenemos que respetar ciertos medios y nos marca principios. No dejemos a nadie atrás, actuemos de manera universal, dejemos de gestionar las cosas en compartimientos estancos. Pasemos a hacernos responsables todos por lo que nos pasa a todos. Estos son principios que están en la Agenda 2030. Recuperemos esos principios por sobre los objetivos. Recuperemos la visión política del mundo al que queremos ir por sobre los objetivos. Veamos cómo estamos trabajando por sobre la preocupación por medir la meta. Los indicadores son importantes, pero son mucho menos importantes que entender que no podemos seguir dejando poblaciones enteras atrás en nuestro camino hacia el desarrollo. Que la cooperación internacional no puede seguir gestionando procesos de manera vertical sin mirar con mucho cuidado las consecuencias que producen en otros ámbitos. No es solo una cuestión de coherencia. Otra vez, mírenlo como una cuestión de efectividad y eficiencia. No sobran los recursos. No se trata de volver a la agenda de la eficacia. Se trata de entender que lo eficaz es trabajar juntos. Que lo eficaz es localizar nodos de acción sobre los cuales confluyen múltiples puntos y trabajar ahí. Y esos nodos pueden ser nodos multisectoriales, una acción que impacte en muchos puntos o en muchas áreas al mismo tiempo. O pueden ser nodos multiactores, una acción que incluya diferentes actores de la sociedad. Digo, hay distintas maneras de mirarlo. Lo esencial es que frente al nuevo contexto en el que estamos y pensando en cómo vamos a crear o imaginar la nueva cooperación internacional que necesitamos, la Agenda 2030 sigue siendo nuestra Cruz del Sur. Sigue siendo la estrella que ubica a los navegantes. Y hay que mirarla y hay que esperar que brille con más intensidad que nunca, porque hay mucha neblina. El cielo está muy cubierto. Y el riesgo de perderla de vista es muy alto. Y perderla de vista implica necesariamente perder el rumbo. Entonces, aferrémonos a eso. Pensemos planes de reconstrucción frente al COVID que no sean en realidad de reconstrucción. Nosotros en el lugar en el que yo trabajo, en el CPI, nos hemos inventado un término. Nosotros queremos que a partir de la pandemia el mundo pueda pro-construir, no reconstruir, devolver, pro-construir. Construir mirando hacia adelante. No hay que reconstruir mejor, hay que abandonar todo lo malo que hicimos y empezar a recuperar lo bueno y agregarle lo que puede hacerlo mejor. Y la Agenda 2030, mucho más allá de sus objetivos de desarrollo sostenible, es el mejor producto que tenemos
para tratar de efectivamente seguir cumpliendo las promesas que se hicieron en ese momento. Básicamente, un mundo con dignidad para todas las personas, donde nos relacionemos con la naturaleza como parte de la naturaleza, y donde el otro y la otra se conviertan realmente en personas importantes para uno, no importa en qué lugar del mundo estén. Si eso no vale para la cooperación internacional, entonces me equivoqué de campo de trabajo. Gracias a todos y a todas por estas ideas soltadas rápidamente. Muchas gracias, Javier. Muy interesante el apelo, el llamado a seguir construyendo precisamente estos puentes de cooperación internacional con una perspectiva global para atender a desafíos globales, no solo en el contexto del COVID-19, que lo ha puesto de manifiesto, sino en general otros asuntos que están correlacionados. Vamos a seguir con esta mesa de discusión, de diálogo, de expertos, de expertas. Y ahora toca la palabra, voy a dar la palabra a la maestra Miriam Gabriela Medel García, que nos va a hablar sobre la cooperación internacional para restaurar el balance con la naturaleza y el mundo. Adelante, maestra Miriam. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, casi me siento que tengo que modificar todo lo que tenía preparado después de escuchar lo que Javier nos dijo. Realmente me provoca muchos pensamientos, muchas reacciones y me dan muchísimas ganas de invitarlo a que venga a hablar. Espero que nadie me cite, con todos mis colegas de Naciones Unidas sobre lo que tenemos que hacer. Voy a retomar lo que tenía preparado, pero voy a intentar también responder un poco y reaccionar a lo que Javier ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, en efecto, estoy totalmente de acuerdo que la Agenda 2030 y agregaría el Acuerdo de París sobre cambio climático son la hoja de ruta para poder retomar el rumbo. Si lo pensábamos antes de la pandemia, después de la pandemia, efectivamente para proconstruir. Aquí el término lo hemos acuñado un poco en inglés, pero la traducción me parece fabulosa, ¿no? O sea, lo que decimos nosotros es build forward better en vez de build back better, pero entonces proconstruir yo creo que es la perfecta traducción de eso. Entonces, antes de la pandemia ya había cierta conciencia de que se necesitaba trabajar en favor de restaurar el balance con la naturaleza, de ir hacia un rumbo en el que justo por egoísmo y por mantener, digamos, ciertas condiciones de vida, teníamos que empezar a trabajar en ese sentido, a pensar en el otro y a repensar la manera en la que, básicamente la manera en la que vivimos, en la que consumimos, en la que producimos cosas, en la que consumimos cosas, porque seguir como lo estamos haciendo hasta ahora nos va a llevar a un precipicio en el cual efectivamente no hay vacunas, no hay cuarentenas, es simplemente una situación irremediable en la que los únicos afectados además vamos a ser la especie humana, porque la naturaleza, contrario a todas estas ideas románticas de hay que proteger el planeta, bueno, el planeta se va a proteger a sí mismo, la naturaleza va a evolucionar, pero la especie humana y su supervivencia en el único planeta que conocemos es la que corre peligro en efecto. Entonces, la pandemia vino y nos recordó muy claramente que tenemos que cuánto necesitamos a la naturaleza, lo mucho que dependemos unos de otros, y lo mucho que la destrucción de nuestro hábitat natural y de los diferentes ecosistemas puede afectar a nuestra salud y a los medios que tenemos para subsistir. En ese sentido, la tierra, estoy hablando de tierra ahora en su acepción de suelos, es, digamos, el bien más preciado que tenemos. ¿Por qué? Porque está asociada, la raza humana, la existencia de la humanidad sobre el planeta está asociado a la tierra, al cultivo,
a la alimentación y a todos los recursos que obtenemos de ella, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de la organización, de la FAO, que nos dicen que el 99.9 de las calorías que consumimos, seamos veganos, vegetarianos, carnívoros o sea el régimen alimenticio que tengamos, el 99.9% de nuestras calorías provienen de la tierra, de los suelos, de lo que produce la tierra. Además, de ahí sacamos el alimento que le damos a los animales, la fibra que sacamos si es que nuestra ropa no es sintética, también los combustibles fósiles de alguna manera vienen de ahí, minerales, etcétera. O sea, entonces eso nos lleva a que el 99% de los recursos que utilizamos como humanidad provienen de la tierra. Entonces, la pandemia, con los cambios en estas frontera, ¿no? La frontera con la naturaleza, al expandir los asentamientos humanos, las tierras de cultivo, las fronteras agrícolas, entonces vienen la zoonosis, enfermedades que los humanos adquirimos a través de los animales, y bueno, está la teoría muy claramente planteada de que el coronavirus es una zoonosis, al igual que el ébola y otras enfermedades igual terribles que no se han convertido en pandemias, pero que también tienen un grado de costo humano y económico altísimo. Entonces, digamos, en esta convención en la que yo trabajo ahora, que es la convención para combatir la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, digamos, eso no es el título oficial, pero las tres cosas vienen juntas, un poco hay como mucha claridad y mucha conciencia de que esto al final del día irremediablemente iba a suceder y que lamentablemente todas las conferencias de negociación y todo lo que se trata de hacer no estaba resultando eficiente o no íbamos al nivel requerido para poder revertir esta situación. Entonces, bueno, el problema es muy claro, la pandemia digamos, lo exacerba, nos pone la alarma mucho más clara ahí, y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar soluciones. Y en efecto, y ahí coincido totalmente con Javier, las soluciones no las tenemos que inventar en absolutamente ningún lado, simplemente tenemos que volver hacia lo que yo diría, la Agenda 2030 sí, que digamos es un cuerpo, un régimen internacional amplio, complejo, con muchísima, digamos, tiene todos los pasos, es como un manual de instrucciones de cómo vivir en el siglo XXI, ¿no? Cómo vivir bien en el siglo XXI y cómo atender a todas estas crisis planetarias que hoy se manifiestan como coronavirus, pero que también tienen la cara de cambio climático, en el caso que yo manejo más, desertificación, sequía, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria, migración, etcétera, todo un montón de crisis a nivel planetario. Entonces, vamos a ver qué nos puede ofrecer la Agenda 2030 y qué nos puede ofrecer, yo diría, inclusive más allá, todo el cuerpo conglomerado de decisiones que se emanan de las convenciones de Río, que es una convención sobre cambio climático, una convención sobre desertificación y una convención sobre diversidad biológica. Y desde 1992, desde la conferencia de Río, nuestros predecesores pensaron en esto e imaginaron que era posible tener un mundo diferente. Entonces, para mí la Agenda 2030 es un poco la culminación de todo este camino que empezó en Río, que ha sido muy difícil, porque parece que ir un poco contracorriente, pero que bueno, afortunadamente nos da las herramientas y nos da, digamos, la base para poder trabajar y seguir hacia adelante. ¿A qué soluciones me refiero concretamente? Bueno, yo creo que todos los objetivos de desarrollo sostenible deben de ser, digamos, el norte, la estrella a la que se refería Javier, y específicamente yo diría, tenemos que poner un poco mucha atención en el objetivo número 15, que es vida sobre la tierra,
porque como decía anteriormente, la tierra es lo que nos sostiene, lo que nos da de comer, donde vivimos, lo que nos da vestir, etc. Ahora, algo muy positivo, y entonces aquí yo me voy a ir más bien por el lado optimista, algo muy positivo que tiene el trabajar por la restauración de la tierra y trabajar por la restauración de ecosistemas es que digamos, obtiene beneficios relativamente rápido para otros objetivos de desarrollo sostenible, como la generación de empleos verdes, la seguridad alimentaria, empoderamiento de las mujeres, acción climática, porque si restauramos la tierra, secuestramos carbono de la atmósfera, protección de la biodiversidad, conservación del agua, protección de nuestra salud, etcétera. Esto es un poco una característica, sí, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, pero yo diría, si investigamos un poco más, es también una característica de todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es como, digamos, la belleza innata de la Agenda de Desarrollo 2030, que al trabajar sobre uno, tiene efectos inmediatos y positivos en absolutamente todos los demás. Estamos entrando, y esto fue una decisión tomada por la Asamblea General antes de la pandemia, estamos entrando en el decenio de Naciones Unidas para la Protección de Ecosistemas, 2021-2030, y yo ahí veo como, me parece que es una feliz coincidencia y que la situación del COVID nos da una ventana de oportunidad para acelerar este proceso de cambio y este proceso de protección y recuperación de nuestros espacios ecosistémicos. Hay algunas iniciativas de cooperación internacional que ya existen. Por ejemplo, algo importante y yo considero bastante positivo es que el Grupo de los 20 el año pasado adoptó una iniciativa global sobre restauración de tierras, cuyo objetivo es reducir la mitad de la cantidad de tierras degradadas hacia el 2040. Y tenemos, por ejemplo, otras iniciativas que están resultando bastante exitosas, como la Gran Muralla Verde del Sahel africano, que es una zona que yo considero un laboratorio para, por ejemplo, lo que pasa en el corredor seco de América Central. O sea, el Sahel, con todos estos problemas que tiene de migración, de criminalidad, de falta de población muy joven, al trabajar en la restauración de la tierra, y afortunadamente ahora ha habido como mucho interés por parte de ciertos países desarrollados para financiar esta restauración integral del Sahel, eso puede resultar como un buen experimento que nos puede ayudar a pensar en iniciativas similares en otras partes del mundo, por supuesto adaptadas a las circunstancias de cada región, como puede ser el corredor seco en Centroamérica. Entonces, lo que yo diría para concluir son tres conceptos más. Uno, tenemos las herramientas, como lo dijo Javier. Dos, el coronavirus nos da una oportunidad para repensarlo, para replantearlo y para entonces, de manera muy decidida, revertir el curso de la historia e ir hacia esta proconstrucción. Además, el coronavirus nos demostró que la inversión requerida para estos cambios, que no es menor, digo, lamentablemente no es menor, y las decisiones que toman muchos gobiernos muchas veces nos lo demuestran, o sea, se van un poco por lo que ya es conocido, lo que les resulta familiar, lo que les resulta, en cierto modo, barato, pero con el coronavirus, el gasto para la recuperación no ha sido en los miles de millones, sino en los billones de dólares, ¿no? O sea, trillones, lo diría en inglés trillones. Y esto para mí es un indicativo muy claro de que si existe la voluntad política, se puede movilizar el recurso y que además se puede demostrar que esa movilización del recurso es una inversión inteligente. Y voy a dejar nada más un número. Si se invierte, o sea, nosotros hemos hecho cálculos, que si se invierten 3 trillones de dólares en iniciativas de restauración de la tierra, de crecimiento verde, en 10 años, la ganancia es
de 10 trillones. O sea, si invierto 3, puedo generar 10. Y además genero una cantidad, 395 millones de empleos en una época en la que lo que los gobiernos necesitan es generar empleo para sus poblaciones. Entonces, digamos, eso demuestra, y esto queda muy por debajo de los gastos que ha habido para atender a la pandemia, porque los países desarrollados lo que han estado gastando es, en estos meses, en este año, está en el rango de los 16 trillones. Entonces, yo estoy hablando nada más de 3. Entonces, realmente es una ecuación que nos puede dar mucho para ganar. Y nada más para terminar, lo último que diría es referirme un poco a esta idea de globalidad y de cooperación y de cómo sí, puede ser un acto profundamente egoísta, no importa, porque el valor que yo rescataría es el de solidaridad. O sea, lo que necesitamos en estos momentos es una enorme solidaridad para poder salir todos juntos de esta situación tan difícil en la que nos encontramos y poder atender a los otros retos globales que están ahí, que tal vez no se ven y no se viven como se puede vivir el COVID, pero que al final del día, si no reaccionamos a tiempo, nos pueden representar un futuro en el que definitivamente no queremos participar. Entonces lo dejo ahí, espero que haya preguntas al rato y muy feliz de estar con ustedes y de platicar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy, muy interesante tu participación. Creo que destacas, me gustó que destacaste un elemento positivo luego de lo que nos decía Javier, ¿no? Un poco menos positivo, pero exactamente esta idea de trabajar con la tierra, ¿no? Creo que estás también destacando la transversalidad de los objetivos, ¿no? De la Agenda 2030, que al trabajar con uno prácticamente pues se cubren todos, ¿no? Se trabajan todos y eso se conecta precisamente con esta idea de pensar en problemas globales con soluciones globales, ¿no? No solo apuntar a un objetivo, sino que apuntando a un objetivo se puede trabajar todo al mismo tiempo. Muy interesante. Gracias, Miriam. Voy a seguir con esta mesa, voy a dar la palabra a la doctora Nuti Cárdenas, que nos va a hablar sobre la cooperación internacional y el control migratorio entre la discusión coercitiva y la preventiva. Adelante, doctora Nuti. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Gracias. Bueno, también quiero agradecer a el doctor Juan Pablo Prado por esta invitación. Y así como a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, muchas gracias al doctor Dámaso Morales, y también pues a las excelentes ponencias que acabamos de escuchar y a Eduardo Crivelli por estar aquí en calidad de moderador. Bueno, pues creo que yo me voy a ir más bien ahora hacia una parte, si bien la maestra Miriam Medel anotó algunos aspectos positivos, creo que yo me voy a ir un poquito más hacia la parte pesimista, porque el objetivo de lo que les quiero platicar el día de hoy, de mi reflexión, tiene que ver con la oferta de cooperación internacional para el desarrollo y migración. Y lo que les adelanto es que ante el escenario de la pandemia, lo que ha sucedido, ¿no? entre la relación de la oferta de cooperación internacional para el desarrollo y migración, más bien ha sido una tendencia, ¿no? Lo que ha sucedido es recientemente una tendencia que se ha reforzado, que venía incluso desde antes de la Agenda de 2030, ¿no? Esta práctica de cooperación internacional, donde tenemos una combinación de la cooperación para el desarrollo, lo que yo llamo bajo un esquema analítico que retomo de otra autora, que es de disuasión preventiva de los flujos migratorios sin documentos, pero también una práctica de la cooperación internacional para el desarrollo de disuasión coercitiva. Y ahorita más adelante lo voy a explicar. Creo que también lo que les quería mencionar es que esto que voy a reflexionar con ustedes el día de hoy es parte de una investigación
que está en desarrollo, ¿no? Y una que está en desarrollo en este momento, entonces voy a anotar algunos aspectos que incluso sería, me gusta compartir con los colegas para recibir retroalimentación, así como parte del público que nos esté escuchando. Y bien, bueno, lo que hay que mencionar es que durante estos años, ya este año y medio de pandemia, la migración y los flujos migratorios más bien han sido crecientes. Si bien hubo una relativa disminución, ¿no?, con la pandemia, estamos retomando, ¿no?, flujos migratorios en ascenso, ¿de acuerdo? Para el 2019 se estimaba, de acuerdo con la OIM, que los migrantes internacionales eran de casi 272 millones en todo el mundo, constituían alrededor del 3.5% de la población mundial, y si lo vemos en comparación con el 2000, pues hubo un crecimiento de 51 millones de migrantes internacionales. Como les mencionaba, si bien hubo una disminución en el 2020, parece que 2021 nos está indicando que a pesar de la pandemia, los flujos migratorios continúan. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de un tipo de movilidad, que es el de los refugiados. Justo hace unos días fue el Día Internacional del Refugiado, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, justo mensaje, uno de los mensajes que manda a nivel global es que para el 2020 el número de personas forzadas a abandonar sus lugares de origen aumentó, ¿no? La cifra alcanzó 82.4 millones, y ese fue un aumento de 4% con respecto al 2019. Entonces, pese a las restricciones de movilidad en tiempos de pandemia, crece el movimiento de personas y seguirá creciendo, ¿no? Esa es una de las perspectivas. Ahora, a nivel internacional, y un poquito antes de hablar de Agenda 2030, las migraciones internacionales, ¿no?, y el impacto que tienen en la realidad internacional y en las relaciones entre los países, ¿no?, impacto económico, social, político, ya se había, digamos que ya se había tomado interés en esto en la comunidad internacional, ¿no?, en el tema de la migración. De hecho, desde la década de 1990, en el 94, justo se empezaron a analizar, ¿no?, en la Asamblea de Naciones Unidas, se empezaron a analizar, debatir y para dar respuestas políticas coherentes a diversas temáticas dentro de la migración, y una de ellas era el impacto que tiene el desarrollo sobre la migración y viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos impactar con acciones de cooperación al desarrollo en el tema de los flujos migratorios? Digamos que fue un antecedente la década de los años 90, y fue en el 2015, ¿no?, ya con la Agenda 2030, es la primera vez, ¿no?, que en 2015, que gracias, ¿no?, a la Agenda 2030, la migración se integra explícitamente en la Agenda Mundial de Desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como mencionaba el doctor Javier Zurasky, pues sí, hay que aplaudir, ¿no?, digamos, esta acción, ¿no?, o esta Agenda 2030, y si bien más allá de los objetivos y todas las metas que tiene la Agenda 2030, sí quiero mencionar que justo, ¿no?, lo que nos hace pensar, o a partir de la Agenda 2030, es facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable, ¿no? Eso es a lo que nos invita en la Agenda 2030, entre muchos otros objetivos, ¿no? Como ya bien mencionó Miriam, hay objetivos transversales y unos se conectan con otros. Y justo la Agenda 2030 es un impulso importante, así como los diálogos de alto nivel sobre migración y el Foro Mundial sobre Migración, para que en el 2018 se firme el Pacto Mundial sobre Migración. No es vinculante, ¿no? Es un instrumento jurídico no vinculante, pero lo que sí es muy importante es que es el primer acuerdo multilateral sobre migración en Naciones Unidas. Entonces, allá la Agenda 2030 tiene un impacto muy importante, ¿no?
Y yo nada más quisiera hacer énfasis aquí en dos objetivos que tiene este Pacto Mundial para la Migración. O sea, son aspectos positivos, si así lo queremos ver, en este balance que estamos haciendo el día de hoy. Y uno es justo el de fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales, ¿no? Reconociendo las dificultades de países africanos, países menos adelantados, los países en desarrollo, y los países firmantes proponen, ¿no? Justo propusieron como acciones específicas apoyar a otros estados cuando se aplique el Pacto Mundial, prestando asistencia financiera y técnica en función de las prioridades políticas de esos estados, ¿no? Incluso también se comprometieron a realizar un esfuerzo por intensificar la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. Otro objetivo que me gustaría subrayar es que justo una visión que se tiene a nivel global es que si se minimizan los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, pues se tenderá a reducir los flujos migratorios de personas sin documentos o a poder hacerlos de manera más controlada, segura, etcétera, ¿no? Y justo se buscan acciones de cooperación internacional para erradicar la pobreza, garantizar seguridad alimentaria, educación, etcétera, ¿no? Digamos, factores estructurales que impulsan o que detonan la migración. Sin embargo, ¿no? La parte aquí más bien que yo menciono como negativa de esto que les quiero mencionar es que en realidad el ejercicio de la cooperación en el tema migratorio, ¿no? Hacia los flujos de personas sin documentos, más bien ha tomado un rumbo que no necesariamente es el acordado en este pacto, ¿no? Y ese rumbo lo ha tomado desde fines de la década de los 90, 2000. Y aquí justo para eso me sirve estas dos ideas que yo les mencionaba al principio de disuasión coercitiva y disuasión preventiva, ¿no? Básicamente la disuasión coercitiva son todas las medidas que llevan los estados para controlar y contener la migración irregular en su frontera y en sus países vecinos, ¿no? Lo que comúnmente se llama externalización de fronteras. Y la disuasión preventiva se refiere más bien a las acciones que realiza un estado receptor de migrantes, pero digamos en el país de origen, antes que inicie el proceso migratorio, ¿no? La finalidad de esta estrategia es desalentar a los migrantes, potenciales migrantes, a migrar, y ahí las acciones de cooperación internacional para el desarrollo se han considerado como pieza fundamental. Pero en realidad lo que estamos encontrando, ¿no? En esta investigación es que desde hace más de 10 años, ¿no? Hay un aspecto muy controvertido que es pues que la cooperación internacional para el desarrollo, el ejercicio, los recursos, se van a una parte más bien de contención y no tanto de prevención. Sí hay una parte de prevención, pero hay un importante flujo de recursos para la contención. Y aquí les puedo poner algunos ejemplos, ¿no? De la ayuda de la Unión Europea hacia el exterior para el periodo 2000-2006, que son 934 millones de euros, solo 13% se encaminó al desarrollo de Marruecos y Somalia. Y la mayor parte se destinó al fortalecimiento de controles fronterizos. También, por ejemplo, si vemos entre el 2016 y 2017, la Unión Europea hizo varios pactos con Jordania, Líbano, Mali, Nigeria, y se incluyen diversas medidas como desarrollo de comunidades en Libia, por ejemplo, pero también mejorar las condiciones de los centros de detención. Y aquí lo que yo quiero decirles es que eso es una contaminación, así lo llamamos, de la ayuda oficial al desarrollo, porque efectivamente una parte de recursos se van a actividades propias del espíritu de la cooperación internacional, pero otra parte se dirige a los controles fronterizos y eso no tiene muy poco o más bien nada que ver con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo planteado desde la visión de la Agenda 2030 y del Pacto Mundial. Incluso yo diría hay países que han contabilizado la ayuda al desarrollo de acciones que hacen en sus propios territorios, ¿no? Como en el caso de Alemania y la recepción de refugiados. Aquí un llamado a la reflexión tiene que ver
justo aterrizando esta experiencia a nivel internacional con el caso mexicano, ¿no? Como ustedes bien saben, México es un país de emigración, de retorno, y no es un país de tránsito, es el país de tránsito, ¿no? Un colega, Jorge Durán, dice, es el país de tránsito en la región norte y Mesoamérica, porque es justo el último país para llegar a Estados Unidos, que es el primer receptor de migrantes a nivel internacional. Y lo que vemos, ¿no?, en estos tiempos de COVID es que si bien la migración sin documentos en tránsito bajó en el 2020, la Unidad de Política Migratoria anunció, ¿no?, hace un par de meses que en el primer trimestre de 2021 volvió a crecer la migración sin documentos cruzando por México. Y ahora, hasta ahora lo que hemos encontrado, ¿no?, en esta nueva administración es que por un lado hay una, como bien mencionaba Miriam, hay una parte positiva, o así se anunció con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que era ofrecer cooperación a Centroamérica, ¿no?, para el desarrollo económico, el bienestar social, ¿no? Específicamente la Cancillería anunció $100 millones a través de la MEXID y la creación de empleo a través de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo Futuro. Entonces, en ese sentido, se aplaudió como un plan que va de acuerdo con el Pacto Mundial de Migración del 2018, que a su vez responde a la Agenda 2030. Y a decir del presidente, en el 2019 enunció, ¿no?, una cifra de 40,000 empleos creados en El Salvador y Honduras. Sin embargo, ahí es un punto algo negativo, ¿no?, o pesimista para nosotros como académicos, es que no tenemos realmente ya información de qué está pasando con la implementación de este plan, ¿no? Se señalaba que se habían tenido 15,800 inscritos en estos programas, pero otras fuentes señalan 8,000 y que de esos 8,000 solo 2,700 personas han recibido ayuda. Es decir, no tenemos datos oficiales, entonces no sabemos el alcance que está teniendo esta iniciativa que resultaba muy prometedora y muy esperanzadora, ¿no?, de un seguimiento de estos principios de la Agenda 2030. Y lo que hemos tenido más bien ha sido este impulso, ¿no?, y estas acciones, como sucede a nivel internacional, de una contención, ¿no?, una disuasión, pero para la coerción. Y nada más quiero aquí anotar, ¿no?, como una reflexión final, que el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe cambia de nombre, ¿no?, en esta administración como Fondo México, a través de un decreto, y cambia de objetivos y tal cual como lo pueden encontrar en el decreto, dice que se requiere una nueva visión para usar este fondo para el registro, control, seguimiento de los flujos migratorios y equipamiento de los centros de detención. Eso no tiene nada que ver o dista muchísimo de aquellos principios de cooperación internacional para el desarrollo. Y justo la Agencia Mexicana de Cooperación destinó 3.3 millones de este fondo para estos centros de detención, que elegantemente se llaman estaciones migratorias, pero en realidad son centros de detención. Y justo en enero de 2021, el canciller, ¿no?, le ordena, digamos, a la MEXID, ¿no?, le invita a implementar acciones encaminadas para el mejoramiento de las estaciones migratorias. Entonces, aquí yo digamos, me sitúo en un lado más pesimista de estas acciones van muy, muy lejos de aquellos principios de desarrollo, ¿no?, de la cooperación, del ejercicio de la cooperación internacional, el desarrollo y migración, porque más bien están siendo encaminadas al endurecimiento de las restricciones en las fronteras. Y aquí lo dejaría para seguir con la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuti. Creo que también muy importante este tema, que obviamente se entrelaza con los que se habían venido planteando en esta mesa, y sobre todo destacar esta idea de que en este mundo globalizado, de problemas globales, se da cada vez más preferencia a la libre circulación de mercancías, pero hay cada vez más restricciones para la movilidad de las personas, y precisamente este es un tema que tocas, sobre todo
a partir de esta idea de la desvirtuación de la cooperación, ¿no? De ese espíritu de cooperación que se va hacia controles migratorios, coercitivos, etcétera, que están alejados o toman otra vía respecto a las ideas de desarrollo y del espíritu mismo de la cooperación internacional. Entonces es muy interesante reflexionar sobre estas tensiones que se van causando, que se van tejiendo en estos procesos. Muy bien. Antes de continuar con la siguiente ponencia, el doctor Javier Zurraski tiene unos problemas de conexión y por eso se desconectó de la sala. Esperemos que pronto pueda mejorar su conexión y se pueda volver a conectar. También esto es parte de los problemas que enfrentamos en estas conferencias virtuales. Entonces, paciencia, por favor. Bien, vamos a continuar con esta mesa, la última de las ponencias, que es la del doctor Juan Pablo Prado Layande, el protagonista, el que convocó a esta mesa. Y él nos va a hablar sobre, más allá de la solidaridad global, la egoísta cooperación internacional frente al COVID-19. Entonces, doy la palabra al doctor Juan Pablo. Muchas gracias, Eduardo, y quiero otra vez agradecer a mis amigos, mis colegas ponentes. Si se dan cuenta, es una mesa equilibrada en términos temáticos, en términos de expertise, de áreas de especialización, de género, como no podía ser de otra manera, para intentar sintetizar por un lado y reflejar los elementos más significativos de la agenda global de la cooperación internacional. Y en efecto, a mí me corresponde hablar de un tópico que es importante y que de pronto destella y acapara el interés de la cooperación internacional global, cosa que, como hemos visto aquí, no es necesariamente lo más adecuado. Es importante, pero no es necesariamente lo más adecuado ni eficaz en términos de configurar una agenda realmente global del desarrollo. ¿Y a qué me refiero? A la cooperación internacional en materia de COVID. ¿Qué se está haciendo para enfrentar este mal global planetario? Pues sí, se hacen muchas cosas, pero no por hacer muchas cosas vamos por la línea correcta, porque olvidamos otros temas centrales por este destello que de pronto nos genera el combate a la COVID-19 vía cooperación internacional, y no solamente vía cooperación internacional, sino también a través de distintos esquemas de competencia y de venta de medicamentos, no siempre bajo los principios de la colaboración. Entonces, por eso mi mensaje de hoy tiene que ver, y hago énfasis sobre la, entre comillas, egoísta cooperación, no porque toda la cooperación sea egoísta, desde luego que no, pero a través de esta estrategia visual, pues quiero llamar a ustedes la atención, sobre todo frente a esta circunstancia. ¿Y a qué me refiero yo? A que, ay Dios, un segundo, eso hasta el final, estamos. Bueno, pues la cooperación internacional históricamente se decanta entre al menos dos elementos centrales. Por un lado, es un instrumento, sí, de solidaridad internacional. ¿Puedo cerrar aquí? Es un instrumento, perdón, de solidaridad internacional, desde luego, el lado amable, positivo de las relaciones internacionales, sin duda, pero no solo es eso. O sea, la cooperación internacional también, en muchos pasajes de la historia, pasada y presente, es un mecanismo de poder de algunos actores internacionales. Por tanto, la cooperación internacional, en lo general, parte de fundamentos que tienen que ver con la generosidad, pero también con la geopolítica. ¿En dónde ubico mi cooperación internacional?
de manera estratégica en función de mis intereses y de mis aliados. La ayuda al desarrollo, dice Carlos Sillán, está por debajo de la ayuda a los aliados. Es un planteamiento fuerte, pero interesante. La cooperación internacional se debate entre el multilateralismo y el bilateralismo, y en términos académicos, al fin y al cabo soy profesor, entre los fundamentos constructivistas que hacen valer, digamos, intereses solidarios, morales en el concierto internacional, versus los intereses duros de los países y de los países en particular más poderosos, o de países como China, aunque es un país del sur, también ofrece su cooperación en buena medida con base en sus intereses nacionales. ¿Y qué ocurre con la cooperación internacional de cara a la COVID-19? Pues exactamente lo mismo. Es decir, la historia y el esquema se replica como no podía ser de otra manera en un mundo en el que no hemos aprendido lo suficiente. La cooperación internacional frente a la COVID-19 está, ¿sí?, entre la solidaridad y el poder. Hay ejercicios en ambos sentidos. Por un lado, hay experiencias generosas, pero también arraigadas en esquemas geopolíticos muy duros, lo vamos a ver enseguida. El tema de la COVID está entre las donaciones y la comercialización, ¿verdad?, del producto, de la dosis, del antídoto. La atención a la COVID-19 también se debate en temas morales. ¿Vacunamos a niños en países desarrollados o cedemos y vacunamos a adultos en el sur? La cooperación también es altamente selectiva, por tanto, no se reparte, digamos, el pastel insuficiente las vacunas de manera equilibrada por el mundo, y por consiguiente hay fragmentación entre los oferentes y los receptores, que también compiten por el acceso al retroviral. Y por si faltaba algo, la cooperación también se debate entre los esquemas multilaterales y bilaterales. Predominan los bilaterales hasta el día de hoy. Y en síntesis, la cooperación y la competencia entre oferentes, actores, beneficiarios está, digamos, en vilo, y genera uno de los elementos más actuales y vibrantes de la cooperación internacional de nuestros días. Ahora, quiero hacer énfasis en un elemento. No estoy hablando de un sistema bipolar. O es solidario o la cooperación tiene que ver con poder. O es pública o es privada. O es selectiva o es fragmentada. O es multilateral o es bilateral. Por supuesto que no. Es un melange, es una mezcla de todos estos elementos y más, que hacen de nuestro tema uno de particular interés, complejidad. Sin embargo, yo voy a hacer énfasis en el aspecto más crítico, menos amable de la cooperación internacional, pero sin dejar atrás experiencias positivas. Bueno, el hecho es que lamentablemente la COVID-19 sí es un elemento acaparador de la agenda global del desarrollo, en detrimento de otros temas por igual importantes. Temas cruciales, como la anoto aquí, estructurales y estructurantes, de lo que nos dijo Javier, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de lo que nos comentó Miriam, de la protección ambiental, respecto a lo que Nuti nos recuerda, la atención a nuestros migrantes, porque de pronto vemos a los migrantes como los outsiders, y son parte de nuestra humanidad y parte de nuestra cotidianidad, en unos países más que en otros. Pero bueno, en México, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, son parte de la sociedad. ¿Y por qué? Porque la pandemia profundiza el seccionar, el ver los esquemas y los grandes problemas globales de manera muy enfocada o en demasía enfocada, y esto que ocasiona
mayor inequidad. Desatención a los grandes temas globales, nos enfocamos a la COVID como si fuera el sol que nos destella, lo olvidamos prácticamente, en términos generales, no absolutos, todo lo demás. Pero bueno, hay ejercicios positivos, ya que también alegrarnos por acciones genuinamente solidarias, o mejor dicho, que tienen tintes solidarios en materia de cooperación. Estados Unidos ofreció ayuda a Irán frente a la enfermedad. Claro, todo esto tiene un arraigo político, pero quiero mostrar, digamos, el lado positivo de estos ejercicios. Japón aprovecha el contexto para ofrecer en su momento colaboración a China en esta rivalidad histórica. Israelíes y palestinos, al fin y al cabo, han hecho labores en conjunción de cara a este flagelo, e incluso Argentina ofreció alimentos, medicinas a las Islas Malvinas, pues también para posicionarse sin dejar atrás, repito, elementos políticos. No podemos ser naïfs y catalogar de manera absoluta o solo solidario o solo político o política la cooperación internacional. Pero sí hay tendencias o énfasis que se pueden hacer a este respecto. Bueno, ¿a qué voy? A que al fin y al cabo nos faltan muchísimas dosis para vacunar al planeta. Más o menos 11,000 millones de dosis es el déficit al día de hoy. Hay relativas buenas noticias. El G7, que es el actor de gobernanza global que conduce el devenir del planeta, no significa que sea lo correcto, pero es así. Es decir, Naciones Unidas no tiene ese papel, lamentablemente, porque se lo han quitado. ¿Y quién se lo quita? Pues el G7 y después el G20. El G7 acordó ofrecer 1,000 millones de vacunas, ¿verdad? A manera de cooperación, de ofrecimientos, pero aquí está el lado interesante, al menos desde el punto de vista académico, no solo por generosidad, sino para contrarrestar la oferta china de la vacuna y sus condiciones políticas y yo le llamo el aid appeal chino en materia de su cooperación internacional, que es muy atractiva en principio. Después te atrapa, pero en principio es muy atractiva. Y si el occidente se duerme en ese sentido, pues los chinos están prestos para fill the gap, ¿no? Llenar ese espacio vacío, esas necesidades. Fíjense cómo el África subsahariana tiene apenas, y al día de hoy, al día de ayer, el 1% de su población vacunada. Y de las 2,500 millones de dosis que se requieren, ha recibido por compras y sobre todo vía cooperación 40 millones. Y no hay al día de hoy acuerdos, estoy todavía en G7, acto que se realizó hace muy poquito, acuerdo en materia de suspensión de patentes. Buena noticia, Estados Unidos lanza y Europa lanza su anuencia a este respecto. Pero aquí empieza una serie de mezcla entre cooperación y competencia en el escenario global de cara a la COVID-19. Aquí hay muchas historias. Estados Unidos va a donar 500 millones de vacunas al mundo, vacuna Pfizer. 70% lo va a hacer a través de esquemas multilaterales, vía COVAX. Esto es una buena noticia. Si, por ejemplo, recordamos que el Plan Marshall, esta ayuda enorme después de la Segunda Guerra Mundial, el 100% de esas ayudas a 16 países aliados europeos, muy selectivo, fue bilateral. Bueno, aquí algo estamos aprendiendo en ese sentido y en la era Biden me da gusto que preste más atención y que recurra a organismos multilaterales que Estados Unidos y otros países han construido. Bueno, Estados Unidos respecto al espacio latinoamericano va a donar 80 millones de vacunas vía COVAX. Buena noticia, pero al otro lado de la historia, China ha donado más del doble y por la vía bilateral. O sea, China está ganando espacios políticos en ese sentido, y tengo muchas historias en ese sentido, incluso para el caso mexicano,
debido a que se brincan los canales multilaterales y aprovecha el viejo ejercicio de la cooperación bilateral para ganar aliados con base en su diplomacia de la vacuna. Pero Estados Unidos y Occidente no se quedan atrás en esta competencia cooperativa, si la podemos llamar así, o entre el egoísmo y la solidaridad. Quizás han escuchado del esquema Quad, que es una asociación informal de países que lo constituyen Estados Unidos, India, Australia y Japón. Tuvieron su reunión, su cumbre hace muy poco, para incentivar colaboración en muchos ámbitos y entre ellas COVID, para atender a esta región del planeta, pero también otra vez de manera en buena medida reactiva frente a la hegemonía china en el centro del planeta, que es la región Indo-Pacífica. ¿Ok? Entonces, la vacuna COVID es el principal instrumento de cooperación, por un lado, política, geoestratégica y a la vez, en muchos casos, solidaria en el mundo actual, en donde Estados Unidos y China parece ser que toman el liderazgo. Buena noticia, que Estados Unidos empieza a volver al mundo y al menos tiene un papel importante en esta cooperación que tiene que ver con la COVID-19. Pero hay mucho más que eso y el mundo no es bipolar ni mucho menos. Sinovac, vuelvo a China, por ejemplo, utiliza de manera política su cooperación frente a embates políticos desde Brasilia. Y Sinovac, como lo pueden ver aquí, exige al gobierno de Brasil que deje de criticar a China y a la vacuna Sinovac y a las vacunas chinas y otros aspectos, derechos humanos, etcétera, porque si no lo hace, China va a reducir sus compromisos en materia de suministro de Sinovac a Brasil. Entonces vemos aquí cómo la vacuna en el mundo de la cooperación se vuelve también un instrumento solidario y político de las relaciones internacionales contemporáneas. Pero bueno, tenemos esquemas para compensar esa cooperación política y en demasía bilateralizada, como es la iniciativa COVAX, el multilateralismo, digamos, hacia un mundo más equilibrado. Pero de nueva cuenta, volvemos a estos esquemas que yo les llamo cooperación condicionada y México es un buen escenario. Estados Unidos nos ofrece vacunas o nos la vende o nos la presta o nos la regala de manera altamente condicionada. Uno, para blindar nuestra frontera norte, que México está de acuerdo desde luego, pero ¿quién decide esto o quién decidió esto? Pues no creo que haya sido la autoridad nacional, precisamente. Para generar un bien colectivo regional, que es acercar familias. En eso Miriam tiene mucha experiencia por su experiencia profesional en nuestra red de consulados en Estados Unidos y además cerca de México, para agilizar comercio, turismo. Está bien, nos beneficia ambas partes, pero yo hago énfasis respecto a quién decide. Estados Unidos ayer, antier, unilateralmente decidió mantener el cierre de fronteras. Aquí no somos iguales, pocas palabras. Y otro elemento particularmente importante es cuando Estados Unidos nos ofreció vacunas, en este momento fue vendérnoslas, a los pocos minutos después de ese mensaje, México informa, y esto tiene que ver con lo que señala NUTI, que cerraría de manera más estridente nuestra frontera sur. Es decir, hay una cooperación o venta de vacunas altamente politizada, condicionada a la luz de los intereses del proveedor. Y eso no podemos dejar de olvidarlo. No todo lo que brilla es oro en el mundo de la cooperación internacional por COVID. Y a cambio de eso, pues México, ¿qué hace? Ofrecerá amistad y cooperación a cambio de vacunas. O sea, como si las vacunas fuese un producto comercial y o político y no un bien público global. O sea, que el proveedor regale vacunas o las venda
le genera una ganancia absoluta porque se empodera frente a terceros países y regiones. Claro, México está replicando el esquema de manera un poco más sutil, pero lo podemos revisar después, cuando ofrece vacunas a terceros países. Y aquí, para terminar, lo comentó Javier, la cooperación en materia COVID es una cuestión de solidaridad humana básica. No puedo estar más de acuerdo frente a este planteamiento. Esta es una gráfica que después se las puedo compartir, cómo vamos en materia de suministro de vacunas. México no está tan mal en ese sentido, entonces dejamos de criticar a los grandes acaparadores de vacunas a ser uno de los países acaparadores. Es muy relativo, para bien y o para mal, en este juego y competencia solidaria y egoísta por la vacuna. Y para terminar, mis conclusiones finales son las siguientes. Nos falta mucho por vacunar a la población global. Hemos avanzado, pero nos falta mucho. El 21.5% de la población mundial cuenta con al menos, o contamos, me puedo incluir, una vacuna, con una vacuna. Fantástico. La vacuna COVID es el antídoto más importante contra la pandemia, pero puede ser también un arma política en el tablero internacional. O sea, aquí hay una distorsión del sentido ético y médico de la vacuna. En este sentido, los grandes proveedores, China, Rusia, India, países europeos, vamos a incluir también a México y Argentina, se empoderan y cuando un país tiene poder, puede utilizar ese poder en ocasiones de manera discrecional en función de sus intereses. Tenemos, en definitiva, una cooperación internacional covidizada, y esto nos genera ejemplos claros de que la cooperación es una especie de caridad civilizada, lo dice José Ángel Sotillo. Carlos Milani, desde Argentina, nos dice que la cooperación está entre la solidaridad y los intereses. Estoy de acuerdo. Yo he señalado que la cooperación se debate entre la colaboración genuina y la competencia entre oferentes y receptores. Y esta es mi idea fuerza. La cooperación internacional en la era COVID tiene un doble cariz, como ya lo vimos. Por un lado tiene tintes solidarios, fantástico, se valora profundamente, y aquí apenas si se han sintetizado algunos ejercicios, hay miles y millones más a este respecto, desde en las filas para recibir la vacuna hasta espacios multilaterales, pero también hay ejercicios políticos y egoístas en derredor de este. Siguiente, tenemos avances, pero son avances insuficientes y con resultados desiguales, en contra de lo que nos dictan los principios de la Agenda 2030. Y por último, ahora sí termino. Tenemos una cooperación internacional en demasía enfocada a la COVID-19. Exageradamente enfocada a la COVID-19. Y por ende, esto distorsiona, fragmenta, debilita pues a nuestro tema central, a la visión holística de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a sus principios y a sus objetivos, porque Javier nos recuerda que los principios son más importantes que sus objetivos. En síntesis, la COVID es como un sol que nos destella y no nos deja ver con claridad el conjunto de la Agenda Global del Desarrollo arraigada en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y eso nos puede pasar factura. El mundo tiene capacidad para tener más equilibrios, no perfectos, en términos de una agenda global del desarrollo un poquito más equilibrada y menos politizada en derredor de la COVID-19. Yo con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muy interesante también su ponencia. Creo que cierra bien esta mesa, precisamente poniendo de relieve las tensiones que se generan a la hora de hacer cooperación internacional.
precisamente entre la colaboración y la competencia, como usted menciona, y que no es algo exclusivo del COVID o de esta era COVID, sino que se ha puesto de manifiesto, se ha develado aún más durante esta era COVID, sobre todo en esta cuestión de las vacunas y de la solidaridad internacional combinada con intereses políticos. También me gustó cómo destacó esta idea de que no es una lógica binaria, ¿no? No es una cosa o la otra, sino que se conectan, ¿no? Están todo el tiempo interactuando la solidaridad y los intereses y de esta forma podemos comprender mejor cómo se están desarrollando estas cuestiones de cooperación internacional. Bien, entonces entramos a la parte de esta mesa. Tenemos unos 30 minutos para resolver las preguntas o algunos comentarios que el público desde Facebook Live nos ha vertido. Y también generar aquí una especie de espacio de interacción, de discusión, como lo señala esta mesa, entre los y las expertas. Recordando sobre todo que esta mesa trató los cuatro o pone énfasis en los cuatro grandes temas de la cooperación internacional para el desarrollo, que son la Agenda 2030, las cuestiones de medio ambiente, la migración y la pandemia de COVID-19. Digamos que esto es lo que engloba esta mesa, tratando de responder a la pregunta que, como bien mencioné al inicio, sobre cuáles son los principales desafíos globales de la cooperación internacional y su interacción entre sí. Creo que la mesa ha logrado su objetivo y ahora vamos a abrir este espacio de discusión, leyendo algunas, voy a proceder a la lectura de estos comentarios y preguntas y luego cada uno de ustedes podrá ir respondiendo, ¿no? De acuerdo con su tema o si quiere polemizar con algún otro panelista, está muy bien. Entonces, Héctor Sierra nos dice que es muy interesante y tanto dramática la expresión de Javier, obviamente no es para menos, considerando que es justo que hay que profundizar y divulgar el impacto asertivo de la Agenda 2030. Héctor Iturbide nos dice un tema que nos afecta absolutamente a todos, es la seguridad alimentaria, nutricional y su relación con el desarrollo sustentable, que es todo un desafío. Estos son más como comentarios. Uriel Aguilar, nos dice, respecto a la migración, ¿qué opciones se han analizado para reducir el costo de las remesas que enviaron los migrantes? Lina Jazz nos dice, ¿sería posible plantear agendas regionales para adecuar la Agenda 2030, ya que las necesidades y posibilidades de lograr los objetivos van limitadas a la posibilidad de cada país? Cristian Antonio nos pregunta, en una visión de futuro de 15 o 20 años, ¿cuáles son las áreas más estratégicas a las que deben cooperar los países de América Latina para lograr desarrollo sostenible y a tiempo? Ilenia Cid nos dice una pregunta para el doctor Juan Pablo Prado. En esa estrategia diplomática de China está la respuesta al bloque que están aplicando la OMS y la Unión Europea a su vacuna. ¿Por qué esa y la rusa no abren las fronteras a turistas vacunados con ellas? Y finalmente, Lina Jazz nos dice que aún en la pandemia los bloques económicos de Estados Unidos no cedieron ni por la necesidad de un bienestar mayor. También hace referencia al doctor Prado, que sugiere para combatir o salir mejor librado la solidaridad condicionada. Estas serían como algunas preguntas que se han vertido en el chat. Dejo abierto a los panelistas la posibilidad de responderlas o discutir con ellas. Y siguiendo el orden de la mesa, yo daría visto que el doctor Javier, también pedimos una disculpa a nombre del doctor Javier, que tiene problemas de conexión. Y parece que no ha podido reconectarse. Entonces yo cedería la palabra a la maestra Miriam Gabriela Medel para ver si responde a estas preguntas o tiene algo que decir.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a Nuti y a Juan Pablo también por estas reflexiones que me parece, en efecto, todo está absolutamente interconectado y yo creo que al final del día la agenda de desarrollo y la agenda de cooperación es una. Y tiene que, no quiero ser dramática, alguien ya se quejó de dramatismo, pero tiene que ver con nuestra supervivencia, digamos, como humanos en este mundo, como la conocemos, y tiene que ver con el futuro, que además se antoja muy inmediato, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en algún momento de mi vida fui negociadora por parte de México en el proceso de cambio climático, y entonces en aquella época decían, no, es que en 2020, y el 2020 era así como un parteaguas, y un montonal de cosas tenían que suceder en 2020, y de repente estamos en el 2021, y lamentablemente muchísimas cosas que tenían que suceder en 2020 no sucedieron. Un poco, y ¿a qué voy con eso? A que tenemos una ventana de oportunidad sumamente corta para actuar, para revertir, para trabajar en este concepto que me fascinó, que es proconstruir. Y bueno, yo un poco respondería un poco a los comentarios que vinieron aquí con 2 o 3 conceptos. Uno, el 2030 no es un número escogido al azar, ni un poco este tema de que todos los negociadores veían el 2030 ahí lejísimos y ahí entonces ya no nos va a tocar a nosotros hacernos cargo del asunto. No, el 2030 se ha definido por la comunidad científica internacional, por el panel intergubernamental de cambio climático, por la plataforma intergubernamental de estudio de ecosistemas, como el año que la fecha límite que tenemos para cambiar el rumbo. O sea, si no secuestramos X cantidad de carbono, la verdad no recuerdo el número, si no secuestramos X cantidad de carbono para el 2020, para el 2030, ya no vamos a poder, ya no va a ser posible detener el cambio climático a 1.5 grados centígrados, que es algo que, digo, ya va a tener consecuencias graves, pero no tendría consecuencias desastrosas. O sea, si no, en 9 años que nos quedan, si no logramos avanzar en la restauración de la Tierra, en esos 9 años, X cantidad, el 40% de la restauración de lo que hasta ahora hemos degradado, ya no va a ser posible revertir esa degradación. Y entonces vamos a tener problemas muy graves para garantizar, en efecto, la seguridad alimentaria de una enorme cantidad de gente. Entonces tenemos este parteaguas, que es el 2030, y después tenemos otro que es el 2050. Y realmente se tiene que trabajar de una manera muy intensa, muy sostenida, muy concertada para poder lograr estas metas hacia el 2030 y luego hacia el 2050. En el 2050 vamos a tener 9,000 millones de personas viviendo en el planeta, 9,000 millones de personas que hay que alimentar. Entonces realmente es como una, o sea, el futuro está ahí, ¿no? Y tenemos, lo bueno, y lo que yo sí quiero terminar, digamos, con un mensaje de esperanza y de optimismo, sí, de optimismo a pesar de todo todavía tenemos la posibilidad, tenemos que actuar de manera muy, muy, muy sostenida, concertada, destinar todos los recursos posibles, dedicarnos bien y avanzar en el cumplimiento de estas metas. Los individuos, o sea, a lo mejor alguien me dirá, pues es que yo soy una persona o un estudiante, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba a los congresos de la MEI junto con Juan Pablo, yo soy un estudiante y pues yo no puedo hacer ahorita nada. No, los individuos, el poder más grande que tienen son 2. Uno, el poder del voto en países donde hay democracias, que, bueno, mal que bien, hay una enorme cantidad de países en América Latina que tienen la posibilidad de
de votar y de elegir a sus gobernantes. Entonces hay que fijarse en la agenda que tienen esos gobernantes, porque después ellos son los que van a mandar a sus negociadores a defender esas agendas a nivel internacional. Y segundo, también tienen el poder del consumidor. Y entonces como consumidor uno puede exigir, lo que yo compro me da el derecho de exigir que esos productos estén hechos con ciertos estándares éticos, ambientales, nutricionales, etcétera. Entonces, digamos, no lo quiero simplificar demasiado, pero yo diría que todos como individuos y después como colectividades tenemos el poder, tenemos la posibilidad, tenemos la responsabilidad de trabajar en la promoción de esta agenda. Termino con una frase de un poeta japonés que decía, se llama Yonosuke Satoru, individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante. Sobre todo me gusta esta parte que destaca los aspectos positivos, ¿no? Luego en academia tendemos a ser un poco más pesimistas, negativos, y sí es cierto, hay que destacar también estas cosas positivas para construir algo en conjunto, en colectivo. Voy a dar la palabra entonces a la doctora Nuti Cárdenas. Si quiere responder estos comentarios, comentar algo, adelante. Claro, muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Juan Pablo Prado por su ponencia. Yo quiero centrarme en dos preguntas, ¿no? Reflexiones que nos has leído, Eduardo, en el chat. Y la primera tiene que ver con la pregunta que hacen si es posible o se deberían hacer agendas regionales. Yo les diría que sí, o sea, en el caso del tema de migración y cooperación para el desarrollo, efectivamente, es decir, de hecho se plantea desde la Agenda 2030 y el Pacto Mundial que se debe atender o se debe dar asistencia financiera, asistencia técnica, etcétera, ¿no? Con base en las propias necesidades de los estados, ¿no? Entonces, yo les diría que regionalmente, ¿no? Un tema a destacar, por lo menos en el corredor migratorio de Mesoamérica y América del Norte, es que no solo es atender, ¿no? Atender a la pobreza, ¿no? Que es educación, salud, sino yo les diría que en los países de Centroamérica hay fuertes problemas de violencia, ¿no? Violencia que justo son detonadores de migrantes, de expulsión de migrantes, familias, ¿no? No son personas, son familias que salen por motivos de violencia, ¿no? Ahí hay un tema que es fundamental y que es de asunto regional, es violencia, tiene que ver con corrupción, ¿no? En el sistema político también. Y yo uniéndolo, ¿no? Digamos, con el panel, con la exposición de Miriam, es que también las condiciones climáticas en Centroamérica siempre han sido un detonante de los flujos migratorios. Las sequías, los huracanes, ¿no? Entonces, en este sentido es pensar en esta vinculación de los objetivos, ¿no? Como ya mencionábamos de metas de la Agenda 2030, están vinculados unos con otros y sí enfocarse en necesidades específicas en las regiones. Ahora, la otra pregunta que hacían sobre las remesas, sobre el costo de las remesas, yo conozco el caso más bien de México y de Estados Unidos y lo que les puedo decir es que en la administración actual lo que se está tratando es de reducir la comisión de envío de remesas, que está, la tasa es más o menos de un 8%, se trata de reducir en 3%, es decir, que quede en 5%, y lo que ha dicho Secretaría de Hacienda o hace un llamado a los bancos, ¿no? Que hacen transferencias de remesas, es hacer esto porque las plataformas de pagos y de transferencias de remesas están ganando cada vez más mercado y significan, ¿no? Lo que significan para los bancos son competencias importantes,
donde estas plataformas digitales van a poder probablemente reducir el costo de los envíos. Entonces le hacen un llamado al sector privado, en este caso a los bancos, para que reduzcan la transferencia de las remesas, porque estas plataformas están tomando cada vez más terreno. Entonces yo lo dejaría ahí, Eduardo. Muchas gracias. Creo que destacas bien esta idea de que a pesar de que los problemas son globales y se requieren soluciones globales, eso no inhibe la idea de que también hay problemas particulares, ¿no? Que dependen de, pues, de cada región, como bien mencionas en Centroamérica, en la cuestión México-Estados Unidos, que obviamente son diferentes, por ejemplo, a lo que sucede en el Mediterráneo, ¿no? África, Europa, etcétera. Y entonces ahí está la necesidad de enfocar, ¿no?, a problemas específicos de cada región. Bien, continuando con estas ideas, dejo la palabra al doctor Juan Pablo Prado para que nos dé sus comentarios. Gracias, Eduardo. Profe, acuérdate. Profe Prado, muchas gracias. Todas las preguntas son interesantes, apasionantes, y muchas gracias a quienes las han vertido. Yo también quiero ser, digamos, optimista y analista. Es el papel de los profes, de los investigadores, dar una visión integral, pero también con cierto optimismo, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Entonces, yo tengo aquí algunas cuestiones interesantes. Algo muy positivo y que los jóvenes tienen que valorar es que tenemos una agenda global más o menos integral, amplia, aspiracionista, aunque hoy el precepto se escucha en términos negativos, pero es positivo, alcanzable, medible, y que se construyó al menos con más manos respecto a la que se construyó en el año 2000 con los objetivos de desarrollo del milenio. Valoremos eso. O sea, el mundo sí está avanzando hacia mejores estrados de organización, de entendimiento, de diálogo y de compromisos globales en derredor del desarrollo. No se nos olvide eso. Miriam lo sabe muy bien, iba a decir horas de trabajo, son vidas de personas vertidas hacia ese propósito universal. Y eso es muy, muy importante. Es apenas la primera parte de la historia, pero logramos superar 45 años de Guerra Fría sin una agenda global del desarrollo, en donde había más discrecionalidad. La cooperación se hacía por la suma de sus partes y sus donantes, sobre todo bilaterales, no solo, pero sobre todo bilaterales, que imponían su visión respecto al desarrollo y los temas que ellos o ellas querían, digamos, definir. Tengo una experiencia personal en ese sentido. Corrían los años de la gestación de las agendas globales del desarrollo, la década de los 90. Y cuando estudiábamos en la querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿qué estudiábamos? Aquí ya veo sonrisas. ¿Qué estudiábamos en algunas materias? Pues los contenidos de las declaraciones y los planes de acción de esas grandes conferencias globales en temas muy segmentados del desarrollo. Y cuando los profes nos decían, para la siguiente clase, quiero un ensayo sobre la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible o de la Conferencia de Río, etcétera, salíamos de la facultad corriendo. Esto de conseguirlo todo vía celular no existía en ese universo ajeno al de hoy. Nos desplazábamos como pudiéramos al edificio de Naciones Unidas a que nos abrieran la puerta, ¿verdad? Entrar al centro de información, encontrar el documento y tenerlo en nuestras manos. Respirábamos, fotocopiarlo y en el camino de vuelta a casa de transporte público a leer eso. Bueno, eran documentos en ese momento aspiracionistas.
que nos decían hacia dónde el mundo tenía que ir con unos diagnósticos muy certeros. Cuando pasamos de ese aspiracionismo a una realidad y a compromisos, no vinculantes, pero sí compromisos globales. Y los que estamos aquí, casi todos, nos tocó ese traslado, ese choque de evolución entre una cosa y la otra. Y eso significa que sí hemos mejorado y avanzado. Pero cuando uno crece, adquiere más responsabilidades y ahora toca trabajar en función de esos propósitos. Los funcionarios en volverlo realidad y convencer a los actores nacionales y gobiernos, creo que es la tarea más difícil del mundo. Y los académicos, explicar, concientizar y hacer un poco más a ese respecto. Yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, hay una evolución positiva en estos temas, pero además tenemos una presión adicional, lo dijo Miriam. No podemos seguir esperando y solo estudiando y hablando, sino actuar, cada uno en función de sus trincheras. Siguiente, sobre la atención de la Agenda 2030 a nivel regional, pues hay avances desde luego, pero segmentados por grupo de países en función de sus alianzas políticas, ideológicas, ¿verdad? De sus capacidades, pero falta, digamos, que los países y gobiernos abracen a la Agenda 2030 sin esas ataduras históricas, medievales, soberanistas, que no van acorde con el espíritu de la Agenda 2030. O sea, sí, tenemos una agenda innovadora, pero tenemos muchos de nuestros países unos sentidos de país arraigados en preceptos tan viejos como la soberanía, la no intromisión en asuntos internos, en defendernos de los otros porque el entorno externo es inhóspito y va en contra de los nacionalismos. Y creo que ese es un reto de fondo de la Agenda 2030. Reducir los nacionalismos cuando hay más nacionalismos que antes, por cierto, y que en la década de los 90 siempre ha habido, pero resurgen. Y no solamente en Estados Unidos, sino a veces también en otros países latinoamericanos, yo diría como en México. Es más difícil generar alianzas regionales, pero bueno, aliémonos en términos con base en estas alianzas, identificaciones políticas ideológicas en América Latina hacia la Agenda 2030. Con lo que tenemos, aprovechémoslo y creo que eso sí ocurre en algunos casos. México y Argentina unen fuerzas para generar vacuna, satisfacer parte de sus necesidades y ofrecer vacunas a terceros países. Y no podemos diseccionar lo político, lo ideológico con lo solidario. Quien piense que o es una cosa o la otra está en otro planeta. Aceptémoslo, pero intentemos regular y matizar los tintes políticos, condicionantes, ideológicos en estas tareas. No digo erradicarlos. Para que exista cooperación tiene que haber incentivos. En el mundo político y de la realpolitik, esos incentivos son ganar aliados. Bueno, pero está bien, pero que no sea, digamos, el elemento central del ejercicio. ¿Sí? Un poco más de gobernanza en ese sentido creo que nos vendría muy bien. Porque si quitamos el incentivo político se termina la cooperación. No de forma súbita, pero no habría la misma cooperación. Y bueno, ya para terminar, yo creo que esta competencia entre actos solidarios y egoístas, entre China y Occidente, entre los propios países de la Unión Europea por conseguir las vacunas, competencia y cooperación en América Latina, en Asia, verlo desde un punto de vista optimista, es positivo. Por ahí leí un artículo muy interesante en términos de que la competencia entre las grandes hegemonías o países fuertes o emergentes, como le quieran llamar,
le viene bien al mundo, menos hegemonías y un mundo más multipolar le viene bien al mundo, para que nadie concentre el poder en demasía. Entonces nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, alimentar ese mundo más multipolar y fortalecer al multilateralismo, que no es lo mismo, ¿cierto? No es fácil la tarea, pero justamente estos grandes temas de la cooperación podrían poner orden en las agendas nacionales e internacionales para evitar que la COVID nos destelle la vista y solo pensemos en que COVID, incluso, yo lo he escuchado por ahí, es Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Porque ya con esto concluyo. La Agenda 2030 es tan amplia, lo dijo Javier, que es todo y nada a la vez. Y eso algunos gobernantes lo utilizan a su favor para decir que mejoraron una banca en una escuela y con eso en automático atienden no a los ODS, sino a la Agenda 2030 desarrollo, y el país apoya y se compromete y se suma al esfuerzo. Cuidado con eso. La Agenda 2030 de los ODS son muy vulnerables en ese sentido, y eso es una responsabilidad también de los gobiernos, de organismos internacionales, para no permitir ese uso tan discrecional de la agenda que tanto trabajo y esfuerzo nos costó construir desde hace décadas. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente eso. No puedo responder a todas las preguntas, que son muchas, me comprometo a hacerlo después. También Javier Zuraski. Y adelante, Eduardo. Muchas gracias, profesor. Muy también interesante, traducido, ¿no? Yo me atrevo a traducir lo que usted dice en términos filosóficos, dejar un poco atrás ese mundo hobbesiano, ¿no? De estado de guerra permanente, para empezar, ¿no?, a tender puentes de colaboración y cooperación, sobre todo, como decía Javier Zuraski, viendo esa cruz del sur, ¿no? Esa Agenda 2030, que es la que guía en cierta medida, ¿no?, las acciones que se deben emprender a partir siempre de la colaboración. Bueno, hay otras preguntas. Manuel preguntaba algo sobre la Unión Europea, que creo que se respondió bien. Y luego tenemos saludos, ¿no? También desde Alemania, desde Colombia, Yucatán, Bolivia, felicitando en general a la mesa, a la MEI, por este evento. Y se nos acaba el tiempo. Entonces yo terminaría aquí esta mesa. Creo que en general las preguntas se han respondido. Y agradeciendo obviamente a los panelistas, agradeciendo la oportunidad de moderar esta mesa. Y para terminar este evento, dejo la palabra a el doctor Damaso Morales, presidente de AMEI, que nos quiere dar un mensaje. Adelante, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Pues sin lugar a dudas ha sido una mesa bastante interesante y que se inscribe en uno de los temas fundamentales, hablar de las problemáticas de la humanidad. Efectivamente, como ustedes ya lo mencionaron, pues no tienen nacionalidad, las problemáticas no tienen nacionalidad. Es muy complejo y por ello también se demanda una cooperación internacional compleja y comprometida. Y esta idea de las agendas particulares, de las estrategias, de las políticas, de los intereses de los estados, hasta dónde también se contraponen o pueden ser también coadyuvantes incluso de la propia cooperación. Yo soy de los optimistas y que viendo la historia de la humanidad, en efecto, se puede observar mucha estupidez en la historia de la humanidad, pero también se puede observar precisamente que se ha salido adelante cuando la cooperación es esta estrella polar que nos guía. Y yo estoy seguro que el COVID es una gran lección para todos como humanidad. Y estoy seguro también de que más allá de los intereses y geopolíticas, la cooperación va a salir fortalecida y esperemos las cosas vayan mejorando. Efectivamente, fue una mesa muy felicitada, básicamente América Latina y España, ¿no? Por supuesto, de México, también de varios estados de la República. Yo me despido simplemente recordándoles que
debido también al COVID, vamos a tener nuestro congreso anual de la MEI de forma virtual, ¿no? Pero vamos a estar ahí juntos, finalmente nos vamos a poder saludar, vamos a tener un gran congreso y los invito a que preparen sus mesas. Simplemente ahora viendo esta, se me ocurrieron tantas temáticas, pero bueno, les envío un gran abrazo a todos y agradezco muchísimo a nuestros panelistas del día de hoy. Estuvieron magníficas, doctora Nuti Cárdenas, excelente, Miriam Medel, excelente, Juan Pablo, te agradezco la organización, Javier se nos fue por cuestiones técnicas y Eduardo, te envío un gran abrazo. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima mesa de diálogos. Hasta luego. Hasta luego.